Hola a todos, continuamos con nuestro curso de Python y lo que vamos a ver hoy es operadores aritméticos utilizando el IDSpider, como veníamos viendo hasta ahora en nuestra pequeña introducción. Ya sabemos que en esta ventana principal podemos crear scripts o programas en Python. Abajo tenemos la consola y a la derecha tenemos un variable explorer, o sea, un explorador de variables donde vamos a poder visualizar justamente las mismas. Cuando creamos un programa nos tira estas pequeñas líneas que básicamente son comentarios. Cuando uno pone comillas dobles de esta manera está haciendo comentarios de varias líneas, y cuando pone el numeral puede hacer un comentario de una línea. Bueno, vamos a empezar hablando de las variables, que hasta ahora vimos muy poco, ¿sí? ¿Cómo es este tema de las variables? Bueno, cuando nosotros queremos crear una variable, por ejemplo, un número, ponemos número igual a 5 en la consola. Le damos Enter y acá ya tenemos una variable de tipo entera, que se llama número. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, ingresábamos un número con coma, por ejemplo? Le llamamos a la variable número 2 y le ponemos 5.1. Bueno, la variable ahora número 2, que estamos viendo acá a la derecha, arriba, es de tipo flotante, ¿sí? Porque, bueno, justamente es un valor con coma. Esto el Python lo toma automáticamente, digamos, ¿no? Ahora si nosotros queremos poner, por ejemplo, una palabra, ponemos palabra igual, y lo que tenemos que hacer es poner comillas dobles para decirle al Python que estamos hablando de un string, una cadena de caracteres. Entonces vamos a poner esto es una frase. Y acabamos de crear una variable llamada palabra con 17 espacios que contiene este texto. Esto es una frase. Bueno, y por último tenemos otro tipo más de variables. Estas son las que se denominan variables primitivas del Python. Y la última variable es la de tipo bool. El bool puede ser o bien verdadero o falso. Nosotros acá creamos una bandera, un flag, le asignamos la palabra reservada true y me creo una variable de tipo bool. Hacemos otra flag, por ejemplo, flag 2, y le ponemos false. Siempre la primera letra tiene que estar con mayúscula. Y creamos otro bool, ¿sí?, que contiene false. Bueno, ¿cómo hacemos si queremos imprimir, por ejemplo, en pantalla alguna de estas variables? Podemos hacer un print, como estuvimos viendo ayer. Al poner print, lo que hacemos es, entre paréntesis, cuando uno pone, por ejemplo, comillas dobles o bien comilla simple, lo que está haciendo es especificar que tenemos una palabra, ¿sí?, una cadena de caracteres. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo print, hola mundo, como hicimos en el anterior video, pongo esto es un cartel, estoy imprimiendo eso. Ahora, ¿cómo hago si yo quiero imprimir una variable? Por ejemplo, el número 1. Entonces, yo quiero imprimir print y pongo número, que es esta variable que está acá, que es de tipo entera, y lo pongo sin comillas dobles. Entonces ahí me está imprimiendo el número. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mezclar, digamos, un número con texto? Por ejemplo, yo quiero hacer un cartelito que me diga el número es 5 y que me imprima la variable que contiene el número 5, que podría contener otro tipo de datos. Por eso es una variable, ¿no? Todas las que estamos viendo acá son variables. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos print, abrimos y cerramos paréntesis, ponemos F, esto se llama print formatado. Ahora ponemos las comillas dobles y escribimos el texto. Ponemos el número es, y lo que tenemos que hacer ahora es usar estos símbolos, ahí, las llaves.
Ponemos el número es y tenemos que poner el nombre de la variable. Fíjense que si nosotros ponemos el número es, por ejemplo, número, que es la variable que vale 5, imprimimos esto y me dice el número 5, pero si yo cambio la variable y en vez de poner número pongo número 2, que es la otra variable que era tipo float, me imprime el número es 5.1. Una forma fácil de acceder a los comandos anteriores es simplemente cuando uno está en la consola puede presionar las teclas hacia arriba y hacia abajo y mismo le va guardando todos los comandos que uno fue ejecutando y así puede corregir un comando o cambiar algo muy sencillo de una línea anterior sin necesidad de volver a escribir todo. Así que bueno, eso sería el uso de máscaras, ¿no? El print formatado. La máscara es esto que estamos poniendo acá, ¿no? Todo lo que está dentro, la variable. Bien, ¿qué más vamos a ver hoy? El uso de operadores aritméticos. Los operadores aritméticos en el Python son suma, resta, multiplicación, división, módulo, potencia y división entera. Bueno, ¿cómo haríamos, por ejemplo, si nosotros queremos sumar dos números? Bueno, básicamente vamos a poner una variable que sea suma y vamos a hacer, por ejemplo, la suma de el número más, no sé, 2, por ejemplo. El número más 2. Y me creo una variable que se llama suma, que tiene 7, 5 más 2. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, suma número más número 2, veamos qué pasa. En suma me guardó 10.1, pero sumamos un int con un float y me lo tomó igual, digamos. El resultado fue flotante. Justamente sumó 5 más 5,1. Bien, si quisiéramos hacer la resta, también podríamos hacer, no sé, resta y usar la misma variable que ya usamos. Suma menos número, que número vale 5, y ahora resta vale 5.1, o sea 10, que valía antes, menos 5. 10.1 menos 5 pasó a ser 5.1. Después, bueno, tenemos multiplicación con el asterisco, división con la barra. Podríamos hacer división es igual a, por ejemplo, tenemos la variable número y lo dividimos por 2. La división pasa a ser un valor flotante, lo estamos viendo acá, de 2.5. O sea, automáticamente le asignó a la variable división el tipo de dato que corresponde, a pesar de que número originalmente era un entero. La variable división termina siendo un flotante. Bueno, ¿qué más tenemos? Módulo. Módulo nos sirve, por ejemplo, para ver si los valores son pares. Lo que devuelve es el resto de la división. Si nosotros hacemos un número módulo 2, podemos ver si el número es par. Por ejemplo, acá tenemos número que vale 5, hacemos otro que sea número 3, que sea par, por ejemplo, igual a 6. Entonces ahora hacemos número dividido número dividido 2. La salida es 5. Esta es una forma de hacerlo sin asignar a una variable. Directamente el Python me devuelve en la consola el resultado. Entonces, número que vale 5 me devuelve un 1, que sería el resto. Y si nosotros ponemos un número par, por ejemplo, teníamos la variable número 3, que vale 6. Me devuelve 0, o sea, resto 0, eso implica que es par. Digamos, eso es una de las aplicaciones que tiene el porcentual, digamos, ¿no? Después también tenemos potencia y división entera. Por ejemplo, x a la y. Si nosotros queremos hacer el cuadrado de un número, lo podemos hacer inclusive dentro de un cartelito. Podemos poner print, un print con formato, como dijimos hoy.
y ponemos, por ejemplo, el número, que fue el primero, un cartelito, el número elevado al cuadrado es, ponemos la máscara, el número elevado al cuadrado es número doble asterisco 2. En este caso estamos hablando de el valor 5. Entonces, número al cuadrado. El número al cuadrado es 25. Nos devolvió el cartelito, o sea, nos imprimió lo que está acá adentro, que es justamente número al cuadrado, que valía 5. 5 al cuadrado, 25. Bueno, ¿qué más tenemos? Por último, división entera. O sea, acá nos va a arrojar el valor sin la coma. Por ejemplo, acá nosotros habíamos hecho una división que daba 2.5. Eso fue el número dividido 2. O sea, 5 dividido 2 que daba 2,5. Si nosotros queremos hacer la división entera, ponemos número, doble barra, ¿sí? Como lo vimos acá, doble barra, 2. Y la salida es 2 en vez de 2.5. Y de esa manera nosotros podríamos asignarlo a una variable de tipo entera. Así que bueno, todo esto nosotros lo podríamos pasar acá y crear un script directamente, por ejemplo, hacer las operaciones, guardarlas en una variable, imprimir esas variables y crear un script que lo corra todo junto. En este caso lo estamos haciendo así en la consola para ver uno por uno los comandos que los puedan ir aprendiendo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Es la parte de operadores aritméticos. Seguiremos profundizando con otros tipos de operadores también. Y bueno, la creación de nuevos scripts con Python en los próximos videos. Así que les dejo un saludo y espero que estén muy bien. Hasta luego.